Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1+1, hoy con muchísimas noticias variadas, pero no hay muchas noticias trascendentes en el ámbito nacional, porque este país se metió en campaña y la chercha electoral es la que está predominando en el debate público durante estos días. Hay temas que persisten y que no son tratados, afortunadamente. Mientras el presidente Luis Abinader tiene COVID y se mantiene recluido en su casa, sigue emitiendo decretos. Ayer se conoció uno en el que propone, un decreto, no, un proyecto de ley, en el que propone una amnistía fiscal para deudores de impuestos del Estado. Ese proyecto fue llevado al Congreso Nacional y, entre otras cosas, establece que aquellos que deben impuestos diversos hasta el 2015 serán condonados, serán eliminados en su inmensa mayoría, y posteriormente del 2015 hacia adelante, del 2016 hacia adelante, entonces habrá una reducción, por lo menos las penalidades que impone impuestos internos y otros organismos estatales cuando el público le debe o las instituciones le deben dinero al Estado dominicano. Esto podría ayudar a que algunas instituciones y personas se pongan al día y que también le entre un dinerito, sobre todo la recaudación, rápido al Estado dominicano. Así que vamos a ver qué va a ocurrir con ese proyecto que incluye inclusive el ITEVI, el pago del ITEVI. Así es. Lo está incluyendo, incluye impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Hay muchas áreas que están contempladas en el proyecto de ley. Bueno, parte de esas estrategias que creo que en el movimiento, sobre todo económico del país, genera y busca precisamente también como poner a poner el motor productivo en su máxima expresión, y sobre todo yo creo que este proyecto de ley busca específicamente un aumento en la recaudación del fisco, y hay que decirlo, Adalberto, esto viene también como resultado de esa reforma pendiente, porque el país realmente la necesitaba hace 2 años, pero era muy difícil, primero con la pandemia, luego con la pospandemia, y en el momento en el que todo el mundo presuponía que se terminaría de poner sobre la mesa, vimos que efectivamente no se puso en el tapete, a pesar de que pudo haber sido un momento importante para la recaudación, sobre todo por la plusvalía que el mismo COVID-19 generó para algunos sectores. Bueno, en la pandemia sí hubo exenciones a mucha gente y plazos extendidos. Lo que ocurre es que resulta duro entender que haya gente que no esté pagando el ITEVI y durante mucho tiempo que el Estado no haya actuado en consecuencia, porque cuando se trata de un impuesto a los pobres hay que pagarlo sí o sí. Más efectivo. Sí o sí. Entonces esto también es interesante averiguarlo, porque ¿qué pasa con el Estado y el ITEVI? Porque el ITEVI lo paga el ciudadano. Las empresas, las instituciones comerciales, lo que hacen es que retienen ese dinero que tú pagas para el Estado, y ellos lo retienen y lo usan a veces inadecuadamente. Dinero que no es de las empresas. Entonces, hay que ver ese tipo de situaciones. Es diferente, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, que hay gente que tiene que pagar por una casa, dependiendo del precio que tenga. Tiene que pagar impuestos por eso y se puede retrasar muchísimo en esto. Una casa, un establecimiento comercial, cualquier propiedad inmobiliaria que está ocurriendo también. Bueno, pero vamos a ver si esto dinamiza un poco más las recaudaciones fiscales y además alivia la situación de decenas de miles de personas que estarían endeudadas con el Estado dominicano. Y hablando de economía, antes de pasar a otros temas, hablando de economía, hay que decir que ayer el Banco Central emitió también un informe sobre el comportamiento de la inflación. Así es. No sé qué te opina ese informe, que son los datos que da el Banco Central ahí. Bueno, básicamente es una reducción que es significativa, se habla de 0.4, llega a 4
Y bueno, sobre esa base el nivel de control es efectivo y busca precisamente, creo que con esto también se da respuesta, aparte de esas expectativas que se tiene con todos los movimientos que desde el Banco Central se han implementado en las últimas semanas, como hemos visto. Tres encajes legales, dos de ellos, como vimos en su momento, colocados al vapor en el mercado, el tercero con un dispositivo ya un poco más de control, y ahí pendiente ahora un poco también, además de este dato sobre inflación, de ver la implementación de esta y la ejecución que pudiera en seguimiento dar la banca, y que el Banco Central en este caso también juegue un rol de dar supervisión y seguimiento al proceso. La gente sigue gritando, sin embargo, porque tienen que pagar altos precios por servicios y mercancías imprescindibles de consumo masivo. En la República Dominicana en esto sobresalen los alimentos. Hay que decir que la inflación está bajando, no es aquí nada más. Está bajando a nivel internacional. Los alimentos que llegaron a tener precios escandalosos en todo el mundo han vuelto a la normalidad y en algunos casos se está hablando de depresión, sobre todo en Europa. Se está hablando de eso, de que se han deprimido los precios de muchos productos, incluyendo los alimentos. Qué bueno que baje la inflación, porque se dice que el peor impuesto que paga un pueblo es el de los precios altos. Inflación para nosotros, para el ciudadano común, es sinónimo de precios altos. Por eso cuando hablan de que se reduce la inflación y los precios siguen altos, la gente no lo puede entender. Le resulta difícil entender esa situación. Pero la economía ha tenido una tendencia hacia la estabilidad y al crecimiento, que este primer semestre fue mínimo, pero muy mínimo, sí, y que se espera que en el segundo semestre del año esto mejore. Sea un poco más dinámico. Y las autoridades han previsto que la economía pueda crecer hasta un 4% en el año en curso, pese a que creció apenas 1 punto y algo por ciento, 1.8 durante el primer semestre del año. Si crece la economía, hay que esperar que lo que no ha ocurrido en otras ocasiones, de que haya algo de derrame. Ojalá. Y le caiga al ciudadano común, a las familias más empobrecidas de la República Dominicana. Hay la esperanza también de que la inversión pública que se siga incrementando, aumente y el circulante llegue a la gente, porque cuando eso ocurre, el comercio se dinamiza, la industria se activa y hay más deseo de los productores, mayor nivel de demanda, mayor nivel de oferta. De producción. Esa es la gran realidad. En otro orden, damas y caballeros, querido amigo Stalin, el debate sigue encendido en torno a los medicamentos de alto costo a propósito de las declaraciones que emitió Carlos Pimentel, que decía que era insostenible la inversión que está haciendo el Estado para cubrir estos medicamentos, parte de estos medicamentos, que ya van por 8.000 millones de pesos al año, según las proyecciones, para estos medicamentos. Los medicamentos de altos costos son aquellos que les recetan, que le indican a personas que tienen enfermedades que se le denominaba catastróficas, o se le denomina todavía, que son incurables y que para mantener con vida a quienes la padecen se necesita disponerle un presupuesto altísimo. Estamos hablando del cáncer, por ejemplo, medicamentos vinculados al cáncer, la diabetes también. Exacto. Son más baratos, pero enfermedades catastróficas. Son bastante... o sea, tú no puedes dejar de consumirlo, no puedes, entonces el Estado lo está asumiendo. Lo que Carlos Pimentel decía, él tenía razón en parte. Decir que es insostenible, no, porque el Estado tiene que privilegiar las inversiones, claro, en favor del dinero, garantizar de los más débiles. Pero, óyeme, nosotros tenemos un sistema de seguridad social. El 42% de la población está pagando un seguro contributivo. Y la gente que le detectan una enfermedad tan terrible como el cáncer, hace una ruta crítica. Definitivamente debería ser cubierta su enfermedad por el seguro que posee.
Pues no resulta así. El seguro tiene un límite de 1 millón, 1 millón y algo, 2 millones, en lo máximo, para cubrir por año. Además de un proceso burocrático enorme donde muchas veces, a pesar de tener el derecho, te lo niegan. Te lo niegan. Entonces, el gobierno tiene que ponerse firme, señores. ¿Para qué está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales? ¿Para qué está el sistema de seguridad social? De que se habla tanto, la bondad que tiene es que se amplió la cobertura, pero cobertura del carnet, no cobertura de servicios, que es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, el Estado ha tenido que asumir esto porque de lo contrario, mucha gente se nos moriría por falta de medicamentos, por falta de seguir el tratamiento que le indican los médicos para poder amortiguar su enfermedad y prolongar la vida. Esa es la gran realidad que tenemos hoy. Pero ese dinero sale del fisco y el fisco se alimenta de lo que usted y yo y los ciudadanos comunes pagamos. Lo pagamos de impuestos directos y de impuestos indirectos. Cuando yo compro esta vestimenta, pago impuestos. Cuando se paga gasolina, se compra gasolina. La comida. La comida. La vivienda, inclusive, hay que pagar el alquiler de vivienda. Incluye parte de los impuestos, los alimentos, la medicina. Entonces, ese dinero tiene que usarse de la mejor manera. Y cuando lo tenemos que destinar a situaciones como esta, pese a lo que mensualmente le descuentan al 42% de la población dominicana que tiene el seguro contributivo, es una barbaridad, es una injusticia a todas luces, ¿verdad? Y para eso no hay condonación, para eso no hay nada, definitivamente. Y en ese sentido, el espíritu de lo que quiso decir Carlos Pimentel tenía razón. Ahora el Estado debe de recaudar, aumentar recaudación si es necesario, pero es para satisfacer las necesidades fundamentales de la gente, las necesidades básicas de la gente, mejorar los servicios públicos, y en especial de la luz, salud, de agua, de vivienda, de transporte, de higiene urbana. Esa es la de alimentación, el destino que deberían tener las inversiones públicas. Y lamentablemente nosotros no hemos querido nunca tocar los intereses de los que más pueden, incluyendo en este caso los que se benefician del sistema de seguridad social que tanto le costó a este país instalarlo y que ha resultado un fiasco. Fíjate que se estaba discutiendo en el Congreso Nacional una ley, una reforma a la ley de seguridad social. ¿En qué quedó? En el limbo. Hubo una comisión que hizo un mamotreto de informe totalmente contradictorio, inaplicable, para proponer una nueva ley que sustituya a la actual, y ese informe anda en los pasillos por ahí cogiendo polvo, los pasillos del Congreso Nacional, sin que nadie le ponga caso. Y ahora lo que estamos en la chercha partidaria, en la chercha política en el territorio nacional, pero temas tan importantes como este no lo debaten los candidatos, no proponen qué es lo que quieren hacer, a no ser un individuo ahí con algunos problemas psicosociales que le devuelvan el 30% de las inversiones. Eso es muy bueno, muy populista, pero no te resuelve el tema de la vejez, de qué va a pasar con la gente cuando llegue a su vida útil, laboral, y que necesite seguir viviendo y vivir con dignidad. No hay manera de protegerlo en ese sentido, porque todo parece indicar que la suerte que nos queda es pasar crujía en el resto de la vida a las personas que envejecen y que ya no son útiles para seguir produciendo. Y usted habla de la modificación de la ley, pero incluso vámonos a otro escenario más agreste, ni siquiera la modificación, por lo menos la aplicación efectiva de la actual. Porque al final de cuentas se han hecho unos recortes, al margen incluso en muchos casos con reglamentaciones, pero al margen de aquellos derechos que la ley misma consagra, que están ahí pendientes, que esos son elementos que son subsanables y que no tendrían ni siquiera que esperar de una reforma, o sea, si se quisiera. Pero la verdad es que lo que se demuestra, tanto desde el rol que ha jugado el Estado, que ha sido poco, que en muchos casos no se ve dentro de la mesa de actores, la realidad es que aquí el control lo han demostrado que lo tienen las ARS. La ARS y no solamente la ARS, lo tienen también los prestadores de servicios. Es exacto. Los prestadores de servicios
contra los cuales y que no el quieren ser Estado regulados, no tomar quieren ser ninguna medida. regulados. Para nada, pero ahí tú tienes el mercado de los servicios que te prestan a ti como ciudadano. Los especialistas que no ¿Quién quieren ¿quién que los controla regulen? el costo de una consulta médica? Nadie. Nada. El El copago. costo de los internamientos y de los procedimientos médicos. Nadie. Entonces hay problemas bastante serios en ese sentido. Óyeme, Stalin, óiganme, amigas y amigos que nos siguen en sus casas. Estamos en plena campaña electoral y hay mucho debate de que quién va a llenar o quiénes serían los beneficiarios de estos cargos que se reservaron los partidos políticos y quiénes van a ser los candidatos definitivos, porque por cada puesto disponible a una regiduría, a una alcaldía o a una diputación o senaduría, hay muchas otras tantas personas, 4 y 5 personas más. Se dice que en las elecciones primarias de ahora, la preinscripción, o la inscripción que se hizo en los partidos de los que aspiran a cargos electivos, implicó casi 2.000 aspirantes. Imaginémonos. Que quieren sacrificarse por el país, todos y todas. Pero lo que quiero decir es que estas expectativas no tienen sentido ahora, porque no lo vamos a ver ahora. No vamos a ver quién va a ser candidato o candidata a senaduría del Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo, de Santiago de los Pueblos. No lo vamos a ver aunque lo sospechemos, lo queramos, porque los partidos se van a reservar eso hasta el último momento. Y resulta que hay 2 plazos que no están tan cerca. Uno es octubre, porque en octubre hay que inscribir ya, no en los partidos, sino en la Junta Central Electoral, candidatura, pero el plazo para inscribir alianzas es en noviembre. Con lo cual hasta ese momento. Hasta ese momento, porque muchas de las candidaturas se reservan. Ahí es donde se van a resolver. Y ahí es donde se van a decidir. Así que, cójanlo suave, preparémonos, dejemos esa chercha, que sigan ahí pongan las palomitas. Ofreciéndonos villas y castillas, pero esto todavía le queda tiempo. Y mire, ahí mismo conectar quizás diciendo que hoy a las 9:30 veía la información de que Participación Ciudadana va a tener una rueda de prensa lanzando formalmente su tradicional observatorio electoral de cara a las elecciones de 2024. Hoy día, como vemos, a veces es un poco complejo todo el tema del panorama electoral. Yo siempre recuerdo, Alberto, y con mis cogeneracionales, le hago el llamado de que nosotros en el 2020, hasta ocurrido en la cancelación de la Junta Central Electoral, cuando se hablaba de democracia, de fortalecimiento de la democracia y del sistema electoral, mucha gente, sobre todo la más joven, que no le tocó vivir de manera directa las crisis de los 90, de finales de los 80 con el tema electoral, no lo veía. Sin embargo, hoy día, a propósito de lo ocurrido en 2020, hay un mayor nivel de preocupación, más que preocupación, de atención a la particular de todo el contexto electoral en República Dominicana, y qué bueno que haya elementos como este que sigan además acompañando desde otros espacios no oficiales como la Junta. Hay avances significativos. Óyeme, nosotros tenemos un registro electoral de lo más seguro y confiable de toda América. Así lo han certificado. Pero nosotros teníamos eso acaso en el 94, en el 90, no, eso se ha construido con ni participamos activamente en los espacios. ¿Quién veía pre-campaña o procesos electorales sin violencia casi generalizada? Ahí hay un avance. Pues la gente peleaba con machete, con revólver, con todo, con palo, con hacha. Hasta los otros días. Bueno, no estamos libres totalmente, pero eso se ha reducido al mínimo, sí, porque no podemos cantar victoria todavía. Pero ha avanzado y esto es significativo. Y creo que Participación Ciudadana en ese sentido hay que sacarle su comida aparte, como decía mi abuela. ¿Por qué? Porque ha jugado un papel protagónico en garantizar que el sistema electoral dominicano se fortalezca. Y hoy hay que decir también que la Junta Central Electoral, aunque no está libre de incidencia partidaria, es una junta que goza de la credibilidad de gran parte de la población y además está integrada por hombres y mujeres
con una honradez probada Sí. a través de su trayectoria. Y esto le da confianza Sí. a los ciudadanos. Ha sido acuciosa la Junta Central Así Electoral es. con el calendario, sobre todo con la programación de ese calendario. Lo ha ido cumpliendo. Lo ha ido Sí, cumpliendo. porque hay más capacidad de planificación y la gente sabe ya qué se atiene, qué es lo que viene, definitivamente. Damas y caballeros, hay que pasar a otro tema. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nuestra entrevista en primer plano y hoy vamos a tener al dirigente de la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos, Conacado. Abel Fernández. Así que con él vamos a hablar de cacao y de producción agrícola en sentido general. No se vaya, quédese con nosotros.